Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Aldana Quiroga, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Abierta de Distancia UNAD. En este momento vamos a desarrollar el ejercicio 2 de la tarea 1 de la materia electromagnetismo. Para dar constancia, mi código es 79916-105 del grupo 1141. En este caso, nos piden desarrollar para el ejercicio 2. Dice: determine la magnitud de un campo electrónico de origen cero debido a las dos cargas puntuales Q1 y Q2, teniendo en cuenta que Q1 está en microcoulomb y Q2 en microcoulomb. Para R1 en centímetros, R2 en centímetros. La carga Q, tenerla en cuenta que es negativa. Entonces, para esto, nos dicen que teniendo en cuenta el primer dígito y último dígito de mi código, primeros dos dígitos de su código, para R1 los primeros dígitos de su código junto al último de su código, para R2 el primer dígito junto a los dos últimos dígitos de su código. Entonces, teniendo en cuenta mi código que ya les dije a ustedes, tenemos que Q1 tiene un valor de menos 75 microcoulombs, que lo equivale a menos 75 por 10 a la 6. Q2 de 79 microcoulombs, que sería de 79 por 10 a la menos 6. R1, que sería 795 centímetros, los cuales equivale a 79.5 metros. R2, 705 centímetros, lo cual equivale a 70.5 metros. Todo esto lo colocamos en la figura de nuestra figura que nos están dando, las cargas Q1 y Q2, F de X, Fx2, R1 y R2, y nuestro punto cero. Entonces, dando solución a la primera ecuación de F1, tenemos que K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Entonces, en este caso vamos a utilizar R1 y F1. Entonces, realizamos la solución teniendo en cuenta que K, que está acá, es una constante de 9 por 10 a la 2 por metros por coulomb al cuadrado, newton por metros al cuadrado sobre coulomb. Entonces, reemplazamos los valores de Q1 y Q2 sobre C sobre R, en este caso, R al cuadrado, que sería 79.5 metros al cuadrado, y tenemos un valor de menos 670.75 por 10 a la menos 3 newton. Los cálculos están hechos aquí en nuestra calculadora. Entonces, damos seguimiento a la función 2, F2, lo cual utilizamos la misma fórmula, solamente cambiamos que vamos a utilizar R2 y vamos a utilizar los mismos valores de Q1 y Q2 y el valor de nuestra constante K. Eso nos da un valor de menos 756.38 por 10 a la menos 3 newtons, lo cual está también en nuestra calculadora. Ahora vamos a determinar la magnitud del campo eléctrico. Para esto utilizamos una nueva expresión que va a ser nuestro campo eléctrico P1. Entonces decimos que K, que es nuestra constante, por Q1 sobre R1 al cuadrado. Entonces, nuevamente utilizamos nuestra constante de 9 por 10 a la menos 10 a la 2 newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado.
Entonces, utilizamos el valor, solamente reemplazamos el valor de Q1 y R1 con los mismos valores iniciales y nos da un valor de menos 8,49 por 10 a la menos 3, por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Seguimos. Ahora vamos a determinar la magnitud del campo eléctrico 2. Utilizamos la misma fórmula, EP2 o el campo eléctrico 2 igual a la constante de Q2 sobre R2 al cuadrado. Entonces, nuevamente nuestra constante, los valores de Q2 y R2, reemplazamos y tenemos un resultado de 10,085 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Todos estos valores los colocamos en dos tablitas, los cuales nos permiten representarlos más fácil acá en nuestra gráfica. Entonces utilizamos la fórmula para hallar la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras. Necesitamos encontrar esta hipotenusa, a la cual le vamos a dar el nombre de h. Entonces, utilizamos nuestro teorema de Pitágoras, el cual nos dice que a más b, a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. En este caso c lo vamos a reemplazar por h, que sería h al cuadrado. Entonces, desarrollamos la ecuación para encontrar que h, esta h de aquí a allá, del punto Q1 al punto Q2, mide 106.25 metros. Ahora vamos a encontrar los ángulos de este ángulo. Entonces, teniendo en cuenta que este es un triángulo rectángulo, entonces partimos de que hay un ángulo, que es este, que es de 90 grados, y vamos a hallar el ángulo opuesto, que sería este. Entonces, para eso decimos que seno de teta por el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, desarrollando esto, encontramos que el valor de teta es de 41,56 grados. Entonces, teniendo en cuenta que la suma de todos los ángulos de cualquier triángulo, los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados y ya tenemos el valor de acá y el valor de acá, vamos a sacar el valor del otro ángulo, que nos daría de 48,44, 180 menos 41,56, que ya fue el valor que encontramos, menos los 90 grados, que es lo que tiene nuestro ángulo rectángulo, nos da 48,44. Todo eso ya está aquí, entonces aquí los podemos ver más fácil. 90 grados, 41 y 48,44. Ya tenemos nuestros primeros ángulos. Entonces, ahora vamos a determinar la forma de cada vector. Entonces, acá lo que hacemos es, como el valor de la energía se divide para varios lados, entonces vamos a tener en cuenta que nuestros ángulos, que ya tenemos de 48,44, y a este ángulo que se formaría un ángulo de 90 grados, este nos formaría un ángulo de 90 grados nuevamente, este sería un ángulo de 90 grados, entonces ese ángulo que ya lo vamos a este ángulo de 90 grados, tendríamos 48,44, 90 menos 48,44 nos daría 41,56. Lo mismo, tenemos aquí un ángulo de 90 grados, por lo tanto podemos determinar que 48,44 menos 90 menos 48,44 nos da 41,56 y ya hallaríamos el valor de los ángulos.
teniendo en cuenta que este es el mismo valor de este ángulo porque son ángulos opuestos. Lo mismo hacemos en la parte de Q1. Entonces encontramos los valores del primer ángulo de 41,56. Sabemos que el ángulo opuesto tiene el mismo valor y hacemos lo mismo. 90 menos 41,56 nos da 48,44 y lo mismo acá, que sería 90 menos 41,56, que es el ángulo que ya conocemos, nos da 48,44. Siendo así, entonces, ya tenemos los valores de estos cuatro ángulos para cada E, para cada Q. Entonces, teniendo esto, ya podemos determinar y descomponer las funciones rectangulares así. Entonces, para hallar el valor del ángulo opuesto, entonces decimos que sería 1, x, el valor en x, sería menos E1 por el coseno de 41,56, que es el valor que encontramos. Entonces, esto realizamos, este E1 lo reemplazamos por nuestro valor que ya hemos encontrado, que es este, menos 8,49 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, por 0,46, que es el 0,74, que es el valor del coseno de 41,56. Hacemos la ecuación y nos da menos 6,35. Hacemos con nuestra calculadora. Lo mismo sucede en Y, pero esta vez, como es el ángulo opuesto, sería la función de seno. Lo mismo, hacemos los mismos componentes para Q2 y tendríamos los valores. En este caso es el seno, y porque es el ángulo opuesto, y eso nos daría menos 6,69 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, y para Y sería de 6,90 y menos 6,99 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Pero teniendo en cuenta que este es, como es el ángulo opuesto, es un coseno. Es un coseno de 48,44 grados. Entonces, para poder determinar la longitud de la intensidad del campo eléctrico, entonces utilizamos la función que E principal de X es la sumatoria de todas las fuerzas en X. Entonces, vamos a sumar la de que es en Q1 y Q2, vamos a sumarlos y nos da un valor de menos 6,35. Lo mismo, esa sumatoria se va a llevar a cabo para Y, entonces decimos que el valor total de la energía de Y sería la sumatoria de estas. Entonces sumamos la de Q1 y Q2 y nos da un valor de 53,86. Entonces, nuevamente, ya teniendo estos valores, sacamos que nuestro valor en Y sería este, nuestro valor en X, que es este, para nuestro nuevo ángulo triángulo que se está formando, es de menos 6,35. Es decir, este valor de aquí acá es de menos 6,35. ¿Por qué menos? Porque está hacia el lado izquierdo, lo cual sería menos. Nos daría la energía hacia ese sentido es negativo. Y nos dice que acá 53,86 positivo, el cual iría hacia la parte superior con un valor positivo. Entonces, teniendo ese en cuenta, ya se nos ha formado un ángulo nuevo acá y una hipotenusa nueva. Entonces vamos a desarrollar esta función. Entonces decimos que EP, que sería este, sería AEP al cuadrado, X al cuadrado más EPY al cuadrado.
lo mismo que utilizábamos para el teorema de... Continuando con la explicación del ejercicio 2 de la tarea 1 de electromagnetismo, entonces decíamos que el ángulo que se estaba formando lo sacamos nuevamente a través del teorema de Pitágoras. Entonces, para calcular el ángulo también utilizamos que θ es igual a la tangente, el valor absoluto de EPY sobre EPX. Eso quiere decir que los valores que encontramos inicialmente, EPY y sobre EPX. Eso nos daría, con la tangente inversa, nos daría un ángulo de menos 83,3 grados. Entonces, para conocer acá el ángulo completo de aquí a acá, de X positivo a X negativo con respecto a la hipotenusa, entonces sería 180 menos 83,3 grados y nos daría 96,7 grados. Y este sería nuestra solución completa. Ahí encontraríamos el vector absoluto del valor resultante de la energía para este ejercicio. Esto es todo y muchas gracias.